A ver si es cierto. Ya estamos en Facebook. Listo, estamos ¿Ya? empezando. Perfecto. Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón. Pues buenas tardes, el día de hoy, 17 de abril del 2020, nos encontramos en nuestro programa número 13 o 14, ya no llevo ni bien la cuenta, pero bueno, ya es un proyecto que vamos consolidando y que vamos teniendo mayor participación y mayor visualización por parte de nuestros radioescuchas y los cibernautas, ¿verdad? A través de nuestro programa Conciencia Tech. Hoy estamos aquí, Raúl y yo. ¿Cómo estás, Raúl? Bien, David, gracias. Todo bien. ¿Tú qué tal? Muy bien aquí en casa. Hoy Franco anda en una revisión de examen de termodinámica, entonces esperaremos que se pueda unir a nosotros en unos minutos, y si no, pues les mando un cordial saludo de parte de él a nuestro auditorio, ¿verdad? Así es, sí, nos encargó profundamente que les mandáramos un saludo, que de hecho sentía no estar, pero sí trae algunas complejidades, ¿no? Retos más bien, más que complejidades, son retos académicos. Y bueno, nosotros reintegrándonos a lo que es nuestro trabajo dentro de la institución del Tecnológico Monterrey. Realmente siempre es bienvenido estar de regreso en nuestras actividades y saber que, aunque sea de manera virtual y con el aislamiento respectivo, y que se va a prolongar de aquí hasta al menos el 30 de mayo, ¿verdad? Sí, que realmente, pues, es de esperarse que sea más tiempo, ¿no? Pero sí, por lo menos, como mencionas, hay que mentalizarnos hasta el 30 de mayo. El 30 de mayo. Y de ahí, bueno, pues esperar que esto vaya aplanándose la curva, como nos dicen los matemáticos, ¿verdad? Porque yo no sé si son matemáticos, son epidemiólogos, pero bueno, todos nos dicen que tenemos que esperar que la curva de contagios empiece a bajar, ¿no? O sea, ahorita estamos en franco crecimiento, cada día hay más casos, y bueno, pues ahora lo que nos queda es esperar que llegue el día en el que los contagios sean cada vez menores, y eso va a ser un buen símbolo de que vamos avanzando, ¿no? Así es, pues a ver, es cuestión simplemente de estar atentos, seguir con nuestras medidas de precaución, obviamente de manera más estricta, pero pues igual, ¿no? Seguir adaptándonos a todo lo que se va presentando. Y no olvidar nuestro cubrebocas, lavarnos las manos continuamente, no tocarnos la cara. Veo mucha gente ya con máscaras, ¿verdad? Puedes comprarte tu acetato, ¿verdad? Tu acetato con el que daban en las clases los profes antes, ¿no te acuerdas? Te compras unos Sí, claro, ¿no? y Lo tengo muy claro. Y si no encuentras máscaras de ese tipo, nada más con tu acetato, ponle unos resortes y con eso puedes andar sin problemas. Ese tipo de acetato de la vieja escuela, ¿verdad? Es útil en el caso de que tengas que salir algo muy necesario. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Vamos a tocar dos puntos ahí muy interesantes, lo que son las emociones tóxicas y las personas tóxicas. Un tema que muchas veces cuesta trabajo de reconocer. Sí, de hecho, desde el término, ¿no? O sea, platicábamos David, Franco y yo, porque también Franco estuvo en la planificación del programa, y mencionábamos, bueno, no nos gusta el nombre realmente, ¿no? O sea, de personas tóxicas, no lo consideramos realmente adecuado, pero no encontramos otra palabra como para identificar realmente ese concepto, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, mantuvimos ahí el título y sobre todo, como dices, es una cuestión que a veces nos cuesta trabajo a tocar el tema,
Y no solo tocar el tema, sino aceptar que todos en algún momento de nuestra vida somos esas personas tóxicas, ¿no? O sea, decimos mucho para afuera, pero en realidad todos en algún momento somos personas tóxicas. Es que en definitiva esto de nuestra personalidad y de nuestras emociones, de repente, al no gestionarlas de una manera adecuada e irnos a los extremos, ¿verdad?, de las emociones, pues es cuando empezamos a generar comportamientos que pueden resultar tóxicos para otras personas, o que inclusive nosotros generemos un círculo de amigos o de conocidos o de personas que están a nuestro alrededor, y que esas personas estén en este entorno tóxico, ¿verdad? Entonces, como yo siempre les digo a mis coaches, si el ambiente en el que te desenvuelves propicia que tú generes actitudes y elijas acciones similares a las de ese grupo, pues ¿qué esperas para moverte hacia otro lado, ¿no? Así es, y vaya, y como es por alguna razón, estás en ese entorno, por eso mencionaba hace rato, al final todos en algún momento llegamos a ser tóxicos, a lo mejor no de manera general, pero sí para ciertas personas. Y yo voy a poner un ejemplo muy puntual, personal. O sea, yo no tiene mucho que me puse a pensar y dije, oye, de repente a lo mejor cuando hay temporadas, ¿no? En los matrimonios que tienes un poco más de conflictos y esto. Y en un momento de estas situaciones, yo me di cuenta y dije, creo que soy un marido en este momento tóxico, ¿no? O sea, que de repente me puede proponer algo mi esposa y yo luego veo el lado negativo o veo cómo no se puede hacer. Y a lo mejor con mis colegas, con mis amigos, con mis alumnos, con mis clientes, actúo de manera distinta, veo una perspectiva diferente. O sea, la misma frase, la misma pregunta me la podía hacer otra persona y yo respondía de manera distinta, pero con mi esposa no. O sea, con mi esposa era como, me sentía en un entorno, como tú decías, tóxico, y entonces era poner el pero, ver, ay, seguramente, o sea, pensando, ¿no? Pues es que quiere nada más su beneficio y no el mío. O sea, me ponía de víctima, al final de cuentas. Entonces, ese es el punto que te digo, o sea, no necesariamente eres tóxico todo el tiempo, incluso sino con ciertas personas. ¿No te ha ocurrido? Sí, no, en definitiva creo que en ocasiones con nuestra pareja a veces reaccionamos de esa manera, o sea, cuestiones que son una simple pregunta y nos causa un malestar especial, que sea directamente el comentario de nuestra pareja, ¿no? Y al final de cuentas, nosotros vivimos siempre bajo una ley que es la ley del espejo, ¿no? Entonces, todo lo que vemos y señalamos en otras personas son cosas que probablemente, de acuerdo a lo que vemos ahí en la ventana de Johari, son cosas ocultas que yo no alcanzo a ver y que definitivamente una persona me las está mostrando tal cual son, y que son percepciones mías de mi propio ser, de mi propia personalidad, ¿no? Entonces, creo que hay que empezar a autocuestionarse cuáles son esas actitudes tóxicas que yo llevo a cabo durante algunas situaciones con algunas personas. A mí me pasa con mi mamá, yo actúo, a lo mejor mi mamá es de repente bastante controladora, espero que no me esté escuchando, y si me escucha, bueno, una disculpa, ¿verdad? Y en mi caso también me resulta a veces un poquito complicado estar en esta sintonía, ¿verdad? Pero cuando me refleja me doy cuenta que yo actúo de la misma manera con mis hijos y con las personas de mi alrededor. Entonces, en realidad no es mi mamá, soy yo en mi reflejo, ¿verdad? Sí, de hecho yo lo veía con ella, de que de repente yo decía, es que, no sé, le propongo algo y luego le veo el pero, o es como muy, yo lo sentía, ¿no? Ay, no, es que es muy, o sea, es poco sensible para dar una retroalimentación, como que sentía que me juzgaba mucho en ciertas cuestiones, ¿no? Y luego hice una reflexión y digo, a ver, yo, o sea, con mi propia autoestima, con mis propias acciones, de repente, me juzgo demasiado. Entonces, como tú dices, me estoy viendo reflejado ahí, nada más que al verlo ya tangiblemente, como tú dices,
desde una perspectiva ya por fuera, pues me estoy dando cuenta de que no me gusta ese trato, pero yo inconscientemente lo estoy haciendo, no me daba cuenta. Y precisamente a partir de esa reflexión y yo empezar a juzgarme menos y actuar con mayor, pues, mesura en ese comportamiento, por consecuencia, o sea, irónicamente llámalo como, no irónicamente llámalo como quieras, como si fuera una ley de la atracción, digo, no es tal cual así, pero es lo que yo después vi en su comportamiento. Después ya no era así. Obviamente hablé con ella, no fue de, bueno, yo ya cambié y tampoco, ¿no? Pero sí empecé, o sea, le expresaba las cosas, pero también dije, yo voy a dejar de actuar negativamente todo el tiempo cada vez que me propone algo o cada vez que me da una retroalimentación, ¿no? A lo mejor le voy a decir, ¿sabes qué? Me gustaría tal vez recibir una propuesta de mejora más que un señalamiento, ¿no? De lo que estoy haciendo mal, y en verdad que eso ha ayudado bastante. Es, como lo habíamos comentado, una parte que siempre hablamos es elevar nuestro nivel energético o vibracional, ¿verdad? Mucha gente dirá, bueno, ¿y cómo se eleva nuestro nivel energético y vibracional? Pues primero que nada, checando nuestro vocabulario, ¿no? O sea, si somos gente que hablamos con muchas groserías, que siempre estamos hablando con un nivel pobre en nuestro vocabulario, es decir, con carencia, ¿verdad? Cuando hablamos de carencia, de no tengo dinero, no tengo tiempo, siempre estamos hablando en términos, eso está muy caro, no me lo merezco, será para otra ocasión, y hablamos con groserías, eso es un nivel energético bajo. O sea, siempre estamos vibrando en una energía baja. Y entonces, ¿cómo podemos ir elevando esa energía? Precisamente cachando nuestros pensamientos, es decir, no vas a poder, ¿no? Y si lo hago y sale mal, y cuestiones de ese tipo, irnos cachando estos pensamientos y cambiándolos. Y también cambiando nuestro lenguaje. En lugar de decir qué es lo que normalmente hacemos cuando la regamos en algo, que decimos, ya sabes qué, o alguna otra cuestión de ese tipo, pues cambiar también nuestro vocabulario para que poco a poco vayamos elevando nuestro nivel vibratorio. Si nosotros elevamos nuestro nivel vibratorio, las amistades que están a nuestro alrededor seguramente se van a ir alejando de ti y van a empezar a generarte nuevas amistades con un nivel vibracional similar al que estás alcanzando. Y esa es una manera muy sencilla de empezar a cambiar esa mentalidad o esa emoción tóxica y esa gente tóxica que está a tu alrededor y que tú también perteneces a ella. Sí, efectivamente, va desde el lenguaje, como bien mencionas, el darnos cuenta, como es cachar esos pensamientos que surgen, lo hemos hablado muchas veces, o sea, no es algo que a lo mejor lo planificas y va a salir el pensamiento, ¿no? Ya te salió. El pensamiento, tenemos muchísimos pensamientos al día, pero sí el poder identificarlos y decir, bueno, estoy pensando ahora esto, ¿no? Entonces, de alguna manera te desprendes del pensamiento y lo he repetido en muchas ocasiones también, no te compras la historia y no te identificas con él. Y de igual forma, o sea, esa manera de poder hablar de una manera más propositiva, no con escasez, e incluso hasta a lo mejor dices, bueno, yo estoy acostumbrado a decir groserías, no, tampoco es como que malo, pero lo importante aquí es la intención con la que las dices, ¿no? Hay veces, hay personas que no dicen groserías y que, o sea, no sé, te salen, ay, hola, ¿cómo estás? Y aunque te hagan nada más con esa cuestión, tú luego sientes una intención, o sea, completamente, o sea, nada positiva realmente, y aunque no te digan una grosería en toda la conversación. Entonces, hasta esa intención que le damos a nuestro lenguaje, la manera, como tú dices, de pararnos ante el mundo, de enfrentar lo que tengamos a nuestro entorno, pues es lo que nos va ayudando como tú dices, a elevar nuestra energía también. Y miren, hablando de estos temas de gente tóxica o de ir identificando esos patrones de personalidad tóxicos que podamos tener, yo recomiendo 2 libros que son parte de mi biblioteca personal. Uno es Gente Tóxica, de Bernardo Estamateas, y la otra es de Emociones Tóxicas, de él mismo, ¿no? Y él nos habla, él tiene varios libros, no nada más estos, pero son parte de la biblioteca personal, y él estereotipa, ¿verdad? Si se puede decir de alguna manera, o engloba, para hacerlo de una manera más sutil, a las
personas tóxicas, ¿no? Y él habla de que hay un tipo de personas que son los meteculpas, es decir, aquellos que se autorreprochan todo y de repente pues te meten culpa a ti también. ¿Y por qué te compraste eso? No le compraste a tu esposa. O ¿y por qué aplicaste esa vacante si no cumplías con los requisitos para ir a esa vacante? ¿O por qué emprendiste ese negocio si está en una época difícil, de crisis, de coronavirus, y por qué lo hiciste, ¿no? Entonces son gente que siempre te están metiendo esa culpa, ¿no? Y te hace a ti pensar, ¿por qué me lo voy a comprar si mis hijos lo necesitan otra cosa? Y entonces fíjate cómo empiezas a vibrar en esa sintonía y empiezas a meterte en este hecho de los meteculpas. No sé si has identificado algún tipo de amigo o conocido que esté en esa sintonía. Sí, o sea, sí lo he conocido. Yo he sido también, te digo, de hecho, en ocasiones, de repente cuestionar esos aspectos, ¿no? Ay, ¿por qué gastaste en esto si a lo mejor ahorita no había dinero, ¿no? O por qué, o sea, yo, no, más que hablar a lo mejor del entorno que sí lo he vivido, lo hablo personalmente y sí, de repente he actuado así. Ahora me doy cuenta, o sea, incluso hace ratito me pasó, o sea, me mandaron algo de qué estaban haciendo. De hecho, fue mi esposa. O sea, digo, no es que no me estoy desahogando en terapia, ¿no? Pero o sea, me dijo, oye, estoy haciendo esto. Y mi reacción natural fue como de buscar el pero, ¿no? Y dije, a ver, o sea, inconscientemente, no se lo dije porque fue el mensaje. Dije, a ver, ¿qué pasaría si yo estuviera al revés y yo le estuviera proponiendo una idea? Pues querría que me apoyara. O sea, ya a lo mejor después analizamos ciertas situaciones, pero no de primera instancia a poner, pero dije, no, pues sabes que está bonito y es igual, o sea, creo que un punto importante para poder empezar a ser menos tóxico y por lo mismo tener una convivencia con gente más saludable, por decirlo de alguna manera, es el poder tener empatía y decir, bueno, ¿cómo me gustaría que reaccionara tal persona cuando yo le hablo sobre esto, ¿no? Cuando yo actúo de esta manera, porque de esta forma podemos tal vez sensibilizarnos un poco más. Y digo, y tampoco es malo no nos vamos a estigmatizar de que en algún momento actuemos de forma tóxica, porque puede ocurrir, o sea, no es como que, ay, ya me hice consciente y jamás voy a volver a ser tóxico. Pues yo creo que hasta que me muera, ¿no? O sea, y no me quiero morir, no está en mis planes, ni me gustaría morirme todavía, entonces no importa si de repente caigo en estos patrones, pero sí por lo menos ser cada vez más consciente de cómo pienso y cómo reacciono con los demás y cómo me respondo a mí mismo incluso. Y hablando de estos temas, hay otro tipo de personalidad tóxica que hablaba, que es el envidioso, aquel que de manera silenciosa o de manera hablando, ¿verdad? Tiene cierta envidia de cosas de los demás, ¿verdad? Porque añora una pareja similar a la tuya, porque añora un coche como el tuyo, porque añora una casa como la tuya, porque añora una personalidad como la tuya, añora un equilibrio emocional como el que puedes tener, no sé, en muchos aspectos donde desea algo que tú tienes o que tú eres y y por lo mismo se presenta este sentimiento, ¿verdad?, de envidia. Sí, de hecho hay una frase, no me la sé literalmente, pero vaya, sí sé el contexto, el fondo, más que la forma, que justo engloba ese tipo de personalidad, ¿no? Dice, la gente envidiosa no envidia lo que tú tienes, o sea, no quiere tener lo que tú tienes, quiere que tú no lo tengas. Y creo que ese es el punto importante, porque incluso conozco, o sea, en este caso sí me he topado con individuos o personas que a lo mejor anhelan algo, ¿no? Y dicen, no, pues es que tú, no sé, por ejemplo, ¿no? No voy a decir nombres, pero aquí me van a identificar a qué me refiero, aquí mi entorno, pero es que tus hijos te apoyan en esto, ¿no? Y ella también esta persona tiene hijos y de repente no, pues siente que no la apoyan. Pero aun cuando la apoyaran, seguramente le volvería a hacer este comentario en otro momento, porque te digo, creo
que aquí el punto tóxico no es tanto en que quieran tener las cosas, sino que las tienen y aunque las consigan, como que siguen anhelando que las otras personas no crezcan o que no mejoren o que sí mejoren, pero hasta cierto punto que no sean mejor que uno en ciertos aspectos, ¿no? O sea, quiero que te vaya bien económicamente, pero no que tengas más dinero que yo, ¿no? Quiero que tengas un buen cuerpo, pero no que tengas mejor cuerpo que yo. Quiero que tengas novio, pero no quiero que tengas más pegue que yo. O sea, entonces creo que yo lo percibo más por ese lado. No sé qué opines. Definitivamente es común que de repente llegues inclusive tú a caer en ese sentido, ¿no? Porque luego llegas a juzgar independiente por a un vecino, a un conocido que ha ascendido y que a lo mejor no ha tenido que, por ejemplo, prepararse, estudiar y cuestiones, si ha llegado a lo mejor más lejos que tú y ha escalado puestos y ha acumulado riquezas y etcétera. Y dices, bueno, ¿y este güey qué onda, no? Perdón por la expresión. Y sin darte cuenta, pues es una envidia, ¿verdad? Porque al final de cuentas, pues no, ¿quién soy yo para juzgar la forma en que ha obtenido y ha sabido relacionarse para alcanzar lo que él ha alcanzado, ¿no? Entonces creo que esto tiene que ver con eso, con esta pensamiento de carencia que te digo que debemos de elevar y de vivir en abundancia. Ah, qué padre que le va bien, a mí también me va bien, ¿no? Y yo voy en ese proceso y en ese camino a seguir alcanzando metas y floreciendo de manera integral, ¿verdad? En todos los aspectos de mi vida. Entonces creo que esa es otra personalidad tóxica que podemos encontrar. Hay otra más que menciona Bernardo y que es el descalificador, aquel que es irónico, sarcástico, vivo escondido, siempre ahí criticando nada más, ¿verdad? Y su objetivo es siempre tener poder y control sobre las personas. No sé si tú has conocido gente que todo descalifica, o sea, que cualquier idea, cualquier cosa que no provenga de él, es motivo de descalificación. Sí, sí, también me he topado con esa situación. Como tú dices, de que no hay mejor propuesta que las que tenga esta persona. Si uno da otra sugerencia, o sea, incluso hasta suelen mencionar normalmente para identificarlos, es como, haces una estupidez, no, estos son unos idiotas, no, es que, no, o sea, y como tú dices, perdón por las palabras, pero suelen incluso expresarse de esta forma, o sea, no solo el decir, bueno, esa idea es idiota, sino tú eres un idiota por proponer esa idea, ¿no? O sea, incluso toman como personal las cosas y ponen un adjetivo al individuo que le está expresando, o en su defecto, si alguien no toma como su sugerencia, es que no puede ser, o sea, digo, un ejemplo típico lo podemos encontrar con las críticas hacia el gobierno, ¿no? Todo mundo podría ser mejor presidente que el que está, y digo, no porque lo defienda, simplemente que siempre ocurre, o sea, no, y no solo en México, o sea, no sé, por ejemplo, me pasó, me acuerdo que pues no me acuerdo si fue hace un año o hace 2 años que estaba ahí, estaba en Canadá, estaba con unos amigos canadienses, y pues señalaban de repente ciertos aspectos hasta de Justin Trudeau, no sé si lo pronuncio bien, pero y que no les gusta, ¿no? Y nosotros a lo mejor aquí lo vemos como el wow, y decían, no, es que a lo mejor le gusta mucho como la faramaya, obviamente no así lo decían, pero le gusta mucho el show, como exponerse y esta cuestión, ¿no? Entonces, siempre como que un ejemplo muy típico es eso, o alguien que le gusta el fútbol, critica al director técnico porque debería de estar haciendo esto, ¿no? Y de igual forma, cuando está en una posición laboral, juzga cómo el jefe, los líderes toman las decisiones, ¿no? Que no piensan en ellos, o tal vez, creo que está muy relacionado con que creen que el mundo les debe algo, por el simple hecho de existir. Y suelen ser bastante, este tipo de personas, y a veces cuando caemos en este sentido nosotros, solemos ser rígidos, ¿verdad? Rígidos en nuestro pensamiento, o sea, jamás estamos abiertos a escuchar una opinión distinta a la que sea totalmente contraria a lo que es la nuestra. Creemos que tenemos ese poder de la razón y pues en realidad, pues como te digo, actuamos de una manera rígida y siempre tratando de denigrar, como tú lo dijiste,
a través del juicio. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas o de caer en este tipo de personalidad, ¿verdad? En nuestro caso. También hablamos de otro que es el agresivo verbal. Aquel que cuando ya se molesta, pues grita, maldice, maltrata, ¿sí? No se puede quedar callado y empieza a abrir la boca y a lanzar basura hacia las otras personas. No sé si te ha pasado con personas de este tipo. Sí, también, como bien mencionas, que ya no saben cómo defender una postura y su único recurso para ellos en ese momento, pues es ofender, agredir, pues realmente hacerse los dignos también, ¿no? Sí me ha tocado también de repente, o sea, también serlo, o sea, prácticamente todos en algún momento los he sido, algunos en mayor o menor medida. Digo, yo no suelo ser, o no me considero una persona agresiva, pero a veces tomo esa actitud, ¿no? Y sobre todo con la gente más cercana, con la gente que te conoce más, porque obviamente es un reflejo más cercano al que tienes con otras personas. Entonces, de repente, tú te das cuenta que estás incorrecto, pero como ya no tienes recursos para poder defender una idea o eso, te viere el ego y dices, y empiezas a molestarte, te digo, o te haces, en mi caso, ¿no? Me hago el digno, ya a lo mejor me volteo incluso. Entonces, esas cuestiones, pues tienen que ver mucho con la idea, volvemos al mismo tema, ¿no? Identificarnos con las mismas ideas que nosotros generamos. Acá el punto es este, o sea, si yo logro separarme de la idea que yo tengo y digo, bueno, yo opino esto, pero no es mi idea, o sea, no me pertenece a mí, no, es más, si esta idea jamás se me hubiera ocurrido, yo seguiría siendo yo, o sea, no pasa nada, ¿no? Y entonces llega otra idea que fortalece o que se contrapone, pero es mejor, es más fácil recibir una retroalimentación, es más fácil estar abierto a mejorar y estar con una mentalidad de aprendizaje y de crecimiento. Sí, definitivamente el agresivo verbal pues suele caer ya después en temas más complicados como es el agresivo físico, ¿verdad? O sea, una agresión verbal pues es el inicio de lo que probablemente podríamos después catalogar como una agresión física, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y más ahora que estamos en este tipo de ambientes confinados, ¿verdad? De ver y analizar nuestra personalidad y y ver con qué personas estamos conviviendo, ¿no? Por ahí estaba yo leyendo dentro de lo poco que veo de noticias, que en México increíblemente se incrementa el número de abuso de violencia intrafamiliar con este confinamiento. Y en definitiva creo que tiene mucho que ver y a lo mejor no soy un experto y me puede desmentir alguien cuando escuche el programa, pero yo creo que tiene mucho que ver esto con el tipo de educación que le hemos dado a nuestros hijos desde la generación pasada a esta, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que esa educación, ese respeto, esa involucramiento en vivencia, en valores, se tiene que dar desde la familia. Y de repente, si descuidamos un poquito por lo material, por salir a que todos, a traer el dinero para el alimento en casa, pues descuidamos un poquito esto. Y cuando a veces me dicen, vivimos en una sociedad machista, sí digo, sí, pero las propias madres, que son las que más guían en este sentido, de repente lo permiten, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto dentro de nuestro patriarcado o matriarcado esto es permisible, ¿no? A lo mejor no estamos saliendo de un poquito de tema, pero creo que debemos de cuidar este tipo de persona tóxica, ¿no? Sí, sobre todo como mencionas ya aquí, esto muchas veces va más allá de lo emocional, ¿no? Llega a un punto psicológico, un maltrato físico y pues si no te dices, como bien dices, todo viene desde la familia, ¿no? Desde muy pequeños, o sea, yo lo hablaba la otra vez y digo, desde el embarazo empieza la educación de un niño. No cuando ya está presente, viene desde el comportamiento, la actitud, el carácter que va mostrando la madre y tú también como padre que vas en ese acompañamiento,
se va educando al niño y luego cuando es bebé, de todo se dan cuenta, todo se va grabando, digo, no lo vas a tener presente o en la memoria consciente, pero todo se va grabando. Entonces, a veces no nos damos cuenta de la gran responsabilidad, por ejemplo, los que tenemos la fortuna de tener hijos y el gran reto también, el gran desafío, no nos damos cuenta de la responsabilidad que es, no solo es mantenerlos económicamente, sino es una guía todo el tiempo. Y a veces decimos, bueno, le voy a dedicar ahora sí el tiempo para ayudarlo a la tarea, para jugar. No, es todo el tiempo están observando, todo el tiempo están percibiendo. Yo lo veo con mi hijo que casi tiene 1 año 8 meses y cada vez imita más nuestras acciones, ¿no? Yo no me había dado cuenta y, por ejemplo, él es mucho de hacer, por ejemplo, empieza a decir palabras y dice, oh, bla, 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 papá, oh, bla, 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 mamá, ¿no? Y dije, nos llamaba la atención por qué lo hacía. Y una vez yo conscientemente, o sea, de repente me doy cuenta que así le hablo a él y a mi perrita y no me había percatado. Y que digo, oh, Chloe hermosa, que es nuestra perrita, peluda, bla, bla. Oh, gordito. Y no me había percatado, o sea, y hasta ese tipo de cosas, todo lo van absorbiendo, ¿no? Sí, pues es que realmente nuestros hijos son como esponjas, ¿no? No hay mejor manera de enseñarle, inculcarle valores y inculcarle actitudes que con el ejemplo. El ejemplo es la mejor manera de que ellos van absorbiendo, y más a la edad que tiene tu hijo y hasta los 7 años son como unas pequeñas esponjas absorbiendo todo, ¿no? Hablemos de otra personalidad, el falso. Aquel que te da una cara, ¿verdad? Pasiva, de buena gente, y por otro lado te estás volteando y te está clavando un puñal en la espalda, ¿no? Este tipo de personalidad también es bastante astuta y a veces no te das ni cuenta de cómo es esa persona, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que es complicado. Creo que, no sé, de las que has mencionado, pues es de las que menos me agrada, sinceramente. Vaya, porque como tú dices, una cosa es que te puedes mostrar, yo admiro mucho a la gente que se muestra transparente, incluso cuando no me cae bien, ¿no? O sea, puede ser que yo, bueno, difícilmente me cae mal una persona, ¿no? Pero a lo mejor no es tan afín a mis pensamientos, a mis ideas, pero sé que es muy transparente, ¿no? Sé que actúa y a lo mejor a veces lo juzgan justamente por la autenticidad que muestra. Pero por el otro lado, está, como tú dices, el individuo que muestra una cara que, yo digo, ¿no? Que avienta la piedra y esconde la mano, que actúa de cierta forma frente a unos y actúa de otra manera frente a otros. Entonces, la verdad es que es donde menos, pues obviamente no representa una confianza, una relación digna de confianza, una personalidad así. Y también es una cuestión de que, digo, si bien pueden ser astutos, pero no sé si te pasa, ¿no? Pero sí tienen algo en específico estas personas que sí te percatas, o sea, te das cuenta que hay algo que no cuadra, o sea, hay algo que se nota que no es original, o sea, que no viene en el diseño auténtico, por decirlo, y que hay algo que no está cuadrando, y normalmente cuando te percatas en un mediano plazo te das cuenta que efectivamente había algo falso en esta relación. ¿A ti te ha pasado? Sí, en definitiva creo que yo te hablo luego mucho de la parte de la vibra, ¿verdad? De la parte vibracional. Es gente que no te vibra, o sea, es gente que no me vibró, como que hay algo que no me cuadró, que no me hizo sentirme así realmente en sinergia con él, en la misma sintonía, ¿no? Como comúnmente lo dicen, y sí, lo percibes fácilmente y no porque uno esté en otro nivel, sino porque uno está trabajando en su conciencia, cada vez lo vas notando más, ¿no? Decir, no me vibró, como que esto no está, no es congruente lo que me está diciendo con su postura corporal, con su forma de expresarse, y entonces, suele ser un poquito de complicado, ¿verdad? Sí, la verdad es complicado, pues tener una relación te digo, con personas así. Sinceramente, te digo, es el que me da más como temor, o sea, dentro de todo, aún más que el agresivo, porque el agresivo siento que de alguna forma es más fácil de llegarle, ¿no? Más fácil, entre comillas,
pero una persona que no sabes cómo va a reaccionar, o sea, que simplemente se muestra, te digo, de una forma que no es, y que incluso tiene muchas caras, o sea, no solamente son dos caras, ¿no? Sino que a veces a ti te muestran una, a mí me muestran otra, con sus papás son otros, con su esposa son otros, con sus jefes o con sus subordinados son otros. Es complejo, ¿no? Al final complejo. Y algo importante, digo, estamos hablando de esto y no se trata de, estas personas son malas o no, ni las estamos enjuiciando. Simplemente es una reflexión e incluso una introspección, ¿no? De lo que nos ocurre a nosotros. Sí, realmente son multifacéticos, ¿verdad? En muchos sentidos. Y hablamos de otra personalidad, otro tipo de persona tóxica, el chismoso. Lengua veloz, ¿verdad? Oreja y lengua veloz. Porque por aquí lo escucho y por acá lo anda diciendo a todo el mundo, pero no con una comunicación asertiva, sino con una interpretación personal con su sal y pimienta por parte de él, ¿no? Entonces, es esa persona que lo comunica todo a su forma y a su modo, ¿verdad? Entonces, realmente es complicada. Sí, le pone su toque, ¿no? Como tú mencionas. Y aparte hay algo peculiar, ¿no? Porque una cosa es cuando uno comunica una idea y a lo mejor dices, bueno, yo entendí esto, ¿no? O sea, y entonces, bueno, de alguna forma tú asumes la responsabilidad del mensaje. A afirmar, normalmente estas personas afirman, ¿no? Dan por hecho lo que están diciendo, aunque sea como tú dices, aunque le pusieron su toque y aunque ni siquiera sepan si realmente lo que escucharon es un hecho, lo afirman tal cual. Mira, un ejemplo, digo, digitalmente hablando, pero son las fake news que salen en las redes sociales y que de repente, o sea, no es la fake news en sí, sino todos los que la comparten sin haber analizado previamente si era verdad o no. Y aparte, no solamente es analizar si es verdad o no, es analizar qué impacto tiene el que yo la comparta. O sea, puede provocar angustia en otras personas, puede provocar ira en otras personas, tristeza. O sea, también tiene esto que ver, no solamente es el hecho de decir, bueno, pues dije algo y igual y no es cierto. Bueno, y si no afecta a nadie, no está bien, pero bueno, ahí se quedó. Pero el punto aquí es cuando se rompen relaciones, no solo, o sea, personales, familiares, profesionales, por este tipo de cosas. Entonces hay que ser muy responsables en la manera de comunicar incluso. Sí, en definitiva es altamente, yo diría, altamente peligroso una persona chismosa, porque en realidad, como tú dices, puede llegar a romper relaciones muy entrañables, ¿verdad? Por una situación que a veces ni siquiera es real. Entonces creo que sí es algo de sumo cuidado, ¿no? Y antes de continuar con nuestras personalidades y luego pasar a nuestro ejercicio de visualización creativa que nos trae el día de hoy Raúl y que nos va a regalar como una herramienta más dentro de nuestro confinamiento, vamos a ver que están bastantes conectados el día de hoy en Facebook Live. Está Arturo Aguilar Valderrábano, Marcos Portillo, que nos manda saludos desde Alemania, el ingeniero Marcos Portillo, que está allá me imagino que en confinamiento también o ya reingresando a sus actividades. Abraham Pajés Perales, que es doctor allá en Nuevo León y que está en plena lucha contra el COVID, lo he visto en sus imágenes en Facebook. Está el ingeniero ahí, Exatec, también Juan Pablo Ramírez Candia, que es esposo de Carlita Gómez McFarland, ¿te acuerdas, Raúl? Claro. De Luis Toski Cuacuas, y recién egresado, Lucy Miranda, Raúl Maralo, Adrián Ramírez Nafarrete, Alex Jiménez, que nos manda saludos desde Chiapas, Falín, el buen Falín de la Mora, también está Marta Pérez, que es mi cuñada, está Diego Sanz, que nos pide saludos como siempre, Jorge Scott, también está Luis Castillo, Diego Hernández, Vanessa Carreño, alumna del TEC de Monterrey, Sí, la conozco. Fernando Capetillo, que es exalumno, Jocelyn Espinosa, que es también exalumna, Alejandro Cruz, exalumno del TEC, y Diego Acevedo Salcedo, que es alumno y seleccionado de rugby en el TEC. O sea, realmente hoy tenemos, por lo visto, bastante gente escuchándonos y eso es motivo de mucho orgullo y de mucha alegría para nosotros.
Así es, mucho agradecimiento. Agradecemos. Perdón, es que se adelante, 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 Raúl. No, digo que es motivo de mucho agradecimiento y de honra, ¿no? El hecho de que se tomen el tiempo para escucharnos y pues para igual emitir sus propias ideas respecto a lo que nosotros decimos. Sí, si gustas ponernos ahí comentarios en el Facebook Live acerca del tema que estamos hablando, pues adelante. Y si tienes propuestas de temas, también te lo agradeceremos. Voy a tocar otra interesante personalidad que te voy a poner aquí sobre la mesa, Raúl. El manipulador. No, pues igual interesante. Ese para que ya ahí le tomo a la parte astuta, ¿no? Más que al otro, digo, ese es desde mi perspectiva, porque ese sí es más sutil en muchas ocasiones. A veces el que no es honesto te das más cuenta, ¿no? Como que le sale algo que no. Pero el manipulador no siempre es tan claro, ¿no? O por lo menos no tan rápido te percatas. Y puede haber manipulación desde alguien, desde una parte de algún liderazgo o incluso de alguien que no te imaginas, o sea, que a lo mejor lo ves alguien muy afable, muy tranquilo, pero de repente a lo mejor por la parte emocional es donde puede manipular, desde el victimismo también es una forma de manipular, justamente desde el chantaje, hay muchas formas, ¿no? Manipular incluso imponiendo una autoridad, ¿no? A través de una posición de poder, pero también a través de una parte emocional, a través, o sea, va desde los dos lados. La personalidad fuerte que manipula, la personalidad no una personalidad débil que manipula, pero en ambos casos pueden existir. No, y aparte de ello es muy claro que ellos tienen muy en claro cuál es el objetivo que quieren alcanzar como personas y van a hacer todo lo que sea posible por lograrlo. Como tú dices, desde un nivel de autoridad o de un nivel de victimismo, ¿verdad? O de emocionalidad que les permita obtener el resultado esperado. Entonces, realmente, como tú lo dices, pues, es de suma audacia, ¿verdad? Y de suma claridad, porque ellos tienen muy claro cuál es el objetivo que quieren alcanzar, ¿no? Sí, así es, efectivamente. Y creo que esto viene, como hace rato lo tocabas, ¿no? Desde casa. Tú te das cuenta, e incluso cómo desde niño tú tienes ese poder de manipular. O sea, sí tenemos esa habilidad. Y si no se canaliza, no sé, en nuestro caso como padres, tomamos cartas en el asunto, pues esa misma manipulación que te decía el niño para conseguir el dulce, pues resulta que va a crecer y si no se canaliza ese aspecto, ese mismo niño se convierte en adulto y manipula para conseguir un trabajo, para conseguir un dinero, para conseguir una relación sentimental, para conseguir tal y tal y tal y tal. O sea, actuamos de la misma manera, pero con diferentes objetivos, ¿no? Así es. Y ahora pongo sobre la mesa, antes, pues ya para pasar al ejercicio, porque ya se nos está acabando el tiempo, otra personalidad, el quejoso. El quejoso. Sí. Una persona que todo el tiempo se queja porque salió el sol, se queja porque está lloviendo, se queja porque se despertó temprano, se queja porque se despertó tarde, se queja porque desayunó huevos, se queja porque en su trabajo su jefe, todo es queja. No sé si te ha tocado gente que todo el tiempo se está quejando. Sí, no, claro que sí, me causa mucha risa ese tipo, ese referente, porque efectivamente de todo, o sea, no hay una situación en donde esté bien. Hay un meme que me llama mucho la atención, o sea, que creo que va muy acorde, ¿no? Con esto que está en redes sociales, que por ejemplo veo y que pone alguien, ¿no? Éramos felices y no lo sabíamos. Y vemos una sillita bueno, en mi caso, ¿no? Una sillita de oficina. Y me llama la atención porque a esas personas, pues a lo mejor en algún momento yo he convivido, ¿no? Y no precisamente ellos, pero vaya, compañeros que cuando estaban en el trabajo todo el tiempo era queja, ¿no? Que los explotaban, que el horario, que salían tarde, que si no salían tarde, que si bla, 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 ¿no? Ahora que no están o sea, querían estar en casa, ¿no? Ahora que están en casa y obviamente no pueden salir, o vaya, no se debe, no es que no puedan, ahora se están quejando de que están en casa y que quisieran regresar.
o sea, apostaría que cuando regresen, si ellos no toman conciencia de este aspecto, pues se van a quejar nuevamente de que están allá y que, o sea, vuelven al mismo ciclo, es un círculo vicioso. Entonces, desafortunadamente, ¿por qué se quejan? Y ahí creo que es un punto muy importante que recalcamos cada programa. Porque no están en el presente. Porque siempre su mente está en otro lado. Piensan que estarían mejor en una situación, ya sea en el futuro o en el pasado, pero que estarían mejor en otro lado que no fuera el presente. Y digo, ahí yo también he sido bastante, no tanto de quejarme todo el tiempo, pero sí esa parte de, híjole, estaría mejor ahí. Quiero lograr este objetivo porque estaría mejor, ¿no? O, ay, me acuerdo cuando, antes, ¿no? Ahorita ya no, la verdad es que ya no me pasa, pero sí era mucho de ese aspecto. No me quejaba tanto, pero sí estaba en otro lado mi mente. ¿Qué opinas? En definitiva, o sea, el quejarse es estar no disfrutando el presente, definitivamente, o sea, disfrutando lo que te esté pasando, ¿no? Independientemente cuál sea la circunstancia y cuál sea la carga emotiva que le estés dando, porque hasta un enojo, una diferencia, una situación de tristeza, la estás pasando y la estás vivenciando por algo. Entonces creo que pues es importante estar en el presente y dejarnos de quejar, ¿no? Y buscar los cómo sís y no los cómo nos, ¿verdad? Hoy en día pues es parte de lo que me ha permitido ir restringiendo un poquito las redes sociales, que el ver este tipo de quejosos y este tipo de personas que siempre buscan el cómo no y no el cómo sí, ¿no? Y dices, mejor ni las veo, ¿no? Porque ahora es donde todo el mundo está vaciando toda su información tóxica, ¿verdad? En esas redes sociales benditas, pero a la vez malignas, ¿verdad? Y bueno, vamos a nada más tocarlos como referencia. Hay otros tipos de personas tóxicas que viene siendo el orgulloso, el neurótico, el jefe autoritario, el mediocre y uno que me suena muy fuerte como el psicópata. Si te fijas, hay un montón de personalidades y yo hablar del jefe autoritario o del mediocre o de un psicópata, híjole, ya hablar de un psicópata ya es hablar de una personalidad cambiante que quién sabe si solamente sea una situación nada más emocional, ¿verdad? Sino tal vez a lo mejor inclusive neurológica, donde podríamos tener alguna enfermedad que no ha sido detectada o tratada, ¿no? Sí, claro, ya es otro tema, ¿no? Digo, no sé qué tan profundo vaya en ese aspecto. Digo, no he tenido la oportunidad de leer esos libros, pero no sé hasta qué profundidad toque el libro. Pero sí, ya son aspectos al final que sí requieren de algún apoyo, pues, externo, ¿no? Ayer platicaba, digo, no por psicópata, ¿no? Pero platicaba con uno de mis alumnos y él me dijo, no, es que yo padezco ansiedad, o sea, de hecho le ha dado ataques y todo, ¿no? Y me decía que tiene un tratamiento y que él está continuamente tomándolo. Y que incluso, por ejemplo, la meditación en estos momentos no le es suficiente. O sea, de hecho, ni siquiera le conviene hacerlo. Necesita primero tener un tratamiento y después empezar a practicar esto, ¿no? Y a veces son cosas que desconocemos, ¿no? O sea, entonces es lo mismo. O sea, aquí a veces ya no solo es con lo que yo pueda manejar internamente. Digo, siempre nosotros tenemos la responsabilidad de nuestra vida, pero a lo mejor no vamos a poder solucionar todo nosotros mismos. Necesitamos buscar ayuda, ¿no? Definitivamente creo que, y para eso pues es importante que nosotros como personas del entorno siempre estemos en el presente, tratando de detectar este tipo de situaciones que pueden estar ocurriendo inclusive en nuestra familia y que por no, vivir en el automático no nos percatamos. Entonces, siempre es bueno estar al pendiente de nuestros seres queridos y de nosotros mismos, cómo nos estamos sintiendo nosotros. Y en este caso, en nuestro confinamiento, yo a veces pues me doy mi tiempo, la media hora para meditar en la mañana y un poquito de tiempo para la lectura. Y creo que son los momentos donde yo estoy en mi intimidad conmigo, en esa intimidad donde yo me puedo estar conectando conmigo mismo sin nadie más, sin música, sin un distractor, ¿verdad? Sino que estoy en el presente, ¿no? O a veces también cuando estoy lavando los trastes, pero solamente sin escuchar nada más que en silencio,
Y de repente hay mucha gente que no puede estar en ese sentido sola, ni en silencio, ni con ella misma, ni 20 minutos, ni media hora. Y entonces estas personalidades las tocamos nosotros simplemente para que te des cuenta de ese tipo de personalidad que estás reflejando y que puede ser que ni siquiera te hayas percatado de que en ocasiones o que muchas veces tus actitudes son hacia un tipo de personalidad de las que mencionamos y que la mayoría de las veces te comportas de esa manera. Y entonces, ¿qué sería bueno? Aceptar que te estás comportando de esa manera y empezar a autoobservarte y cambiar esa postura. Si estoy siendo víctima quejosa todo el tiempo, cacharme que me estoy quejando de todo y tratar de cambiar esa situación, y lo voy a hacer poco a poco, porque si en mi vida he vivido 45 años como un quejoso, o como un chismoso, o como un manipulador, pues no lo voy a hacer, mañana ya no voy a ser manipulador, ¿verdad? Sino que es un poco a poco el estar cambiando esto. Sí, sí es algo que, como dices, requiere de un trabajo ahí constante. Y como mencionas, es aceptar nuestra oscuridad, ¿no? Ayer hice algo que me llamó la atención porque estaba en la casa, pero pues ayer estaba solo, ¿no? Entonces, en la noche. Y hace cuenta que, así lo voy a decir, ¿no? Hice una fiesta, yo solo, conmigo mismo, así, de verdad. Y lo disfruté muchísimo. No sé, fue algo raro porque en esa fiesta estaba esa parte que no, a lo mejor muchas veces yo negué, que yo decía, es que esa parte oscura, ¿no? Que como que refunfuñaba de esto. Y ayer dije, pues voy a convivir con ella, ¿no? O sea, voy a convivir con esa parte que no me había agradado. No es que ya la acepte, no es que ya la apruebe, pero la acepto, que es parte de mí. Y si no hay oscuridad, tampoco hay luz, ¿no? O sea, hay un contraste, siempre hay un contraste en la vida. Entonces ayer la verdad es que fue algo padre que viví, o sea, y no fue meditación, tal cual estuve ahí, no sé, haciendo locuras, o sea, incluso, vaya, locuras me refiero moderadamente ilegales, o sea, no nada extraordinario, pero me divertí bastante conmigo mismo, fue algo interesante. La verdad es que sí es el hacerte consciente de esto, pues algo valioso para cada uno, para cada persona. Entonces, al hacerte responsable, pues hay un cambio en tu forma de pensar y es un avance. Entonces, cuando tú te detectes y quieras ver, y cuando tú empiezas a cambiar, esto parece magia, aunque no lo es. ¿Y a qué me refiero? Cuando tú empiezas a dejar de ser quejoso, a dejar de ser chismoso, a dejar de ser mediocre, a dejar de ser falso o envidioso o meteculpas, tu entorno cambia. E inclusive tus amistades cambian. Y a lo mejor ya no son las mismas amistades que tenías, sino que te generas nuevas amistades. O esas mismas amistades cambian. Porque el cambio empieza en ti, en la elección que tú tienes para ser de otra manera. Exacto, y de un cambio propio genuino, ¿no? O sea, no es, voy a cambiar porque quiero que cambie tal persona, ¿no? Porque así no funciona. Como tú dijiste algo muy interesante, ¿no? Parece magia, parece que de verdad cambia el entorno, cambia el exterior cuando uno va cambiando. Y sí, de verdad parece magia, pero no es algo fácil. No, ayer le decía a mis alumnos justamente, o sea, si ustedes practican meditación, no crean que porque hicieron una meditación o en esa meditación se van a sentir en calma. A lo mejor no, a lo mejor se van a sentir más ansiosos que calmados, ¿no? Pero es un trabajo continuo, todos los días, siempre, o sea, es un camino interminable. Entonces, si alguien quiere llegar a la meta del cambio, tenemos malas noticias, nunca va a llegar porque no se termina. Es un proceso mientras estemos vivos, ¿no? Y es lo que varios le dicen, es el camino hacia la mejor versión de ti. Pero esa mejor versión de ti, pues no va a llegar nunca hasta el día que te mueras. Nunca llega. Exacto.
pero hay que disfrutar ese camino. Exacto, sí, no va a haber un punto. Muy bien, pues pasemos a Así es. nuestro ejercicio, ¿verdad? De visualización para despedir nuestro programa y espero que sea de mucha utilidad. Estoy muy emocionado por recibir el ejercicio como regalo de Raúl para nosotros y adelante. Pues la verdad es que confieso que me siento nervioso porque jamás lo he hecho para alguien más, ¿no? Es mi primera vez, entonces de antemano una disculpa por los errores que pueda haber, pero pues al final estamos en confianza también y es parte de esa emoción que yo estoy sintiendo ahorita, ¿no? Entonces, bueno, les voy a pedir pues que cierren sus ojos, que se sienten cómodamente, con una posición pues recta, su espalda recta, los hombros pues lo más derechos posible dentro de lo que nos permita nuestro cuerpo y pues que vamos a empezar con 3 respiraciones profundas. Respiramos y exhalamos. Respiramos y exhalamos. Respiramos y exhalamos. Vamos a continuar con otras 2 respiraciones. Ya no es necesario que forcemos nada, que simplemente que sean naturales. Y vamos a sentir cómo entra el aire fresco hacia nuestros pulmones. Y cómo sale un aire cálido al exhalar. Siente cómo se encuentra tu cuerpo en este momento. Siente tus pies, tus dedos, tus piernas. ¿Cómo están? ¿Están tensas? ¿Están relajadas? ¿Cómo está tu estómago en este momento? ¿Te sientes bien? ¿Tienes hambre? ¿Tienes sed? ¿Quieres ir al baño? ¿Qué ocurre? Siente tus brazos. ¿Estás cómodo? Siente el calor incluso que hay en tu entorno, si es que eso está pasando a tu alrededor. ¿O cómo está la temperatura? ¿Te sientes bien con la temperatura? ¿Sientes incomodidad? ¿Qué estás sintiendo en este momento? ¿Qué te dice tu cuerpo? Ahora que ya estamos en el presente, que estamos en nuestro lugar seguro, no hay ningún lugar a donde ir, no hay otro lugar donde estar en este momento. Ahora que estamos en el presente, crea una imagen en tu mente, crea un escenario, una escenografía. ¿En dónde te gusta estar? ¿Qué lugar disfrutas mucho? ¿Es una playa? ¿Es un jardín? ¿Es tu casa? ¿Qué parte de tu casa? ¿Qué hay en ese entorno? ¿Está la naturaleza? ¿Hay personas? ¿Hay seres vivos a tu alrededor? Tal vez sea tu mascota, tal vez sea tus padres, tus hermanos, tus hijos. Tal vez solo estás tú. Crea ese escenario con detalles. ¿Cómo es? Dale un color brillante a ese escenario.
que se vea con claridad y extiéndelo en toda tu mente. Que toda tu mente pueda mostrar las características de esa escena. ¿Cómo es la temperatura ahí? ¿Cómo estás vestido? ¿Qué es lo que más te agrada de ahí? Ahora que ya lo imaginaste, piensa, ¿qué hay a nuestro alrededor? ¿A qué huele? Huele a tal vez a la naturaleza, tal vez estás comiendo, tal vez estás bebiendo algo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué percibes? ¿Qué aroma está ahí? ¿Qué escuchas también? ¿Hay ruido o hay una ausencia de ruido? Tal vez puede, si es tu mascota, tal vez está ladrando, tal vez te está lamiendo la mano, incluso, o le estás acariciando. Si en dado caso esa fuera tu creación, siente cómo la acaricias, siente su pelo, siente su lengua en dado caso. Si estás jugando con tu hijo, ¿cómo lo estás jugando? ¿Estás pateando una pelota? ¿Lo estás cargando? ¿Cómo lo sientes? Usa tus sentidos. Crea esa imagen lo más detallada posible, no solamente de manera visual, sino realmente experimentando. ¿Qué es lo que te hace sentir bien de esa imagen? ¿Ya te diste cuenta? Ahora voy a dejar unos segundos para que disfrutes esa imagen, esa escena, para que la goces y la vivas con plenitud. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes viviendo eso en tu mente? Ahora para finalizar, te voy a pedir que agradezcas, agradezcas por esa imagen, por esa escena que acabas de vivir, que acabas de experimentar, que para tu mente fue real. Y si te preguntas a quién agradezco, puedes agradecerte a ti mismo por darte el tiempo para haberla creado, por tú mismo generar tu propia satisfacción sin depender de algo externo. Puedes agradecer al universo, agradecer a Dios por permitirte vivir esta experiencia, por permitirte estar vivo. Agradece que puedes regresar a esta escena en cualquier momento, cuando tú lo decidas. No necesitas tener un lugar específico, no necesitas tener un momento específico, no necesitas condiciones específicas para regresar. Está en ti y está en tu mente. Ahí va a estar mientras tú decidas volver. Y ahora vamos a respirar nuevamente en 2 ocasiones y exhalamos. Respiramos y exhalamos. Y ahora
poco a poco, abre tus ojos. Estírense si consideran necesario, conveniente. ¿Qué tal, David? ¿Cómo te sentiste? Muy rico, la verdad es que me sentí en un lugar paradisíaco ahí en Cancún, en una playa de arena blanca, mar azul, con mis hijos, mi esposa, y en plena paz y felicidad, ¿no? Donde el tiempo en realidad no es importante, ¿no? Sino que a mí es lo que me pasa en la playa, ¿no? El tiempo pasa a un segundo término y puedo estar horas ahí y no tengo problema en ello, ¿no? Sí, así es. Sin duda, también la playa es un lugar magnífico para poder imaginar. Digo, en mi caso, yo me imagino un lugar con un campo, suelo imaginar, o un bosque incluso donde haya muchos árboles, donde haya plantas y todo esto, y me imagino estar pues, con personas que amo, ¿no? En este momento, pues como incluso lo dije en el ejemplo, pues me imaginaba a mi hijo, me imaginaba a mi mascota, porque con ellos son las personas con las que más contacto tengo físico, ¿no? Entonces con ellos puedo imaginar algo mucho más tangible. Este, pero realmente es algo que sirve, digo, como les comenté, es la primera experiencia que hago para alguien más, sin embargo, es algo que no dependemos que alguien más lo haga, simplemente nosotros tenemos ese poder de crear y de vivir situaciones en nuestra mente, y nuestra mente va a generar esos químicos y nosotros sabemos darle esa realidad, ¿no? Con detalles. En definitiva, creo que es una herramienta que teníamos pendiente y que la verdad agradecemos ese regalo que nos diste el día de hoy, porque esto lo podemos trasladar, ¿no? A proyectos que queremos emprender, a negociaciones, a ascensos, a búsquedas de otras oportunidades laborales, a la búsqueda de una pareja, ¿verdad? A la, al pedir perdón a alguien que le hayamos hecho daño. Eh, lo podemos visualizar de manera creativa y lo vamos a lograr, porque hemos generado y nuestro cerebro pues no va a percibir si no es cierto o es cierto o es falso, pero ya estamos generando evidencia del que lo hemos hecho. Entonces, ese es el poder de la visualización creativa. Así es, tal cual como tú lo mencionas, ¿no? Esa capacidad de hacer real algo que incluso no pasa en el exterior. Muy bien. Pues muchas gracias, Raúl. Vamos a despedirnos, no sin antes saludar a Leonardo Stefanoni, a Gilberto Marín, a Mirna Franco, a Iván Ascensión, a Pamela Urioles, a Axel Aqueru, a José Vera, la psicóloga, a Ah, saludos, José. José Armando Díaz Guevara, a Ángel Peláez, a Lorena Citlalpopoca, a Jun Lee, que es exalumno del campus, a Jorge Luis Hernández, a Luzma Franco, que se unieron a nuestra transmisión, aunque sea por un rato, y agradecemos también a los que nos llegan a contactar por correo, y nos despedimos. Raúl, ¿algún saludo en especial? No, pues saludos a todos los que nos estuvieron escuchando. Muchísimas gracias nuevamente. Es un honor compartir este espacio con ustedes. Es un honor compartir contigo, David. Y digo, y extrañamos a Franco, pero ya se unirán en otro momento y esperemos que traiga buenas noticias. Y si no, un aprendizaje por lo menos. Sí. Y pues nada más. Sería todo. Yo también quiero mandarle una felicitación a alguien muy importante en mi vida. A mi hijo hoy cumple 15 años. Hola. Parece que fue ayer que nació un día como hoy, pero en el 2005, y que muchos de los que nos están escuchando y viendo lo conocieron de bebé, inclusive tú también, Raúl, y hoy Sí. cumple 15 años. Así es que muchas Wow, felicidades. no. Te amo. Felicidades para David. Felicidades para David. Todavía me acuerdo cuando iba al programa de televisión conmigo y también Miranda. Pues Me muy bien. prestaste, me acuerdo. Sí, Nos vamos a poner la salida, nos estamos viendo y escuchando la próxima semana. así es. Que estén muy bien, cuídense mucho. Un abrazo y gracias. Esto fue Conciencia Tech, el espacio de la búsqueda de la mejor versión de ti. Hasta la próxima. Listo, Raulito.
Vamos a Perfecto, David. terminar el live, que es lo que nos hace falta. Que ahora no lo grabé, pero lo bueno es que ya